Hoy tenemos sobre la mesa uno de esos textos que te obligan a mirar dos mundos que, bueno, nunca habrías conectado. Desde luego. Nos han pasado un ensayo que plantea una comparación, a primera vista, descabellada. ¿Qué tienen en común las dinámicas de poder del BDSM y el sistema capitalista? Suena a provocación, ¿verdad? Totalmente. Pero el documento sugiere que uno de esos mundos, el que asociamos con el tabú, podría tener lecciones cruciales para el otro, el que rige nuestra vida diaria. Es una premisa que te saca de tu zona de confort, ¿sí? El texto, titulado BDSM, Poder y Capitalismo, arranca con una crítica al capitalismo, pero lo interesante es que no lo hace desde la economía tradicional. Ah, no habla de plusvalía y mercados. No lo aborda desde la ética del poder. Su tesis principal es que el capitalismo, en su forma más pura, se define por una pulsión de poseer y extraer recursos, tiempo, energía, de una manera que el autor califica de infantil. Infantil. Sí, es el deseo de apropiarse de algo sin asumir la responsabilidad que eso conlleva. Coger sin cuidar. Apropiarse sin responsabilidad. Vale, aquí hay mucha tela que cortar. Nuestra misión hoy es entender el argumento central de este ensayo. O sea, cómo un sistema de poder basado en el consentimiento como es el BDSM ético puede funcionar como un espejo. Un espejo para revelar las grietas éticas del capitalismo. Exacto. La idea de fondo, si he entendido bien, no es que el deseo de poder sea el problema, No. sino la forma en que se ejerce ese poder. Me parece un punto de partida, ¿eh? Fascinante. Exacto. El foco está en la metodología del poder. Y para analizarla, el texto empieza por el principio de todo, el origen de la legitimidad para ejercerlo. Claro. ¿De dónde sale ese poder? Ahí tiene que haber una distinción fundamental. Así es. El primer pilar de todo el argumento es que en una dinámica BDSM sana y consensuada, el poder no se toma por la fuerza, Sino que... se entrega. La persona que asume el rol de sumisión es, paradójicamente, el origen del poder de quien domina. Vaya. Sin su consentimiento explícito, negociado y continuo, no hay una dinámica de poder. Lo que hay es un abuso. O sea, ¿que el poder es un préstamo? Es un préstamo, no una conquista. Y como todo préstamo, tiene condiciones y puede ser revocado en cualquier momento. Eso lo cambia todo. No es una relación de alguien fuerte sometiendo a alguien débil. Para nada. Es un acuerdo entre dos partes donde una cede voluntariamente el control bajo unos términos muy específicos. Vale. Si ese es un modelo, ¿cómo describe el texto el origen del poder del capitalismo? Si no es un préstamo, ¿qué es? Es una toma unilateral. Aquí es donde el texto usa una metáfora muy potente. A ver, Describe al capitalismo tradicional como un dominador sin palabra de seguridad. qué imagen. Actúa bajo la presunción de que tiene derecho a usar los recursos naturales, el tiempo de los trabajadores, simplemente porque están ahí, disponibles. No hay una negociación previa sobre los límites. Claro, la naturaleza o la fuerza laboral no tienen una palabra de seguridad para decir hasta aquí. El sistema asume que el silencio es consentimiento, lo cual es la antítesis del modelo que propone el texto. Pero, a ver, un oyente algo escéptico podría decir, un momento, yo firmo un contrato de trabajo, yo consiento. El texto aborda esa aparente forma de consentimiento. Sí, y lo distingue muy bien. Una cosa es el consentimiento a una transacción específica y otra el consentimiento sobre las reglas del sistema en su conjunto. Explícate un poco más. Puedes consentir en realizar un trabajo a cambio de un salario, pero ¿has consentido en el agotamiento que puede producir la cultura de la empresa? ¿O en el impacto ecológico que genera esa actividad a largo plazo? Entiendo. El BDSM ético exige un consentimiento informado sobre los riesgos y límites de toda la interacción. El capitalismo, según el texto, ofusca esos riesgos sistémicos. Y esa es su primera falla ética. O sea que el origen del poder es totalmente distinto. Uno es un préstamo revocable y el otro una apropiación que se da por sentada. Esto tiene que llevar a formas completamente diferentes de ejercer ese poder, ¿no? Y ahí es donde el argumento da un giro realmente interesante. Vamos a ello. El texto introduce lo que llama una paradoja. Cuando el deseo de dominar se canaliza a través del consentimiento y los límites, deja de ser una fuerza puramente destructiva. ¿Y entonces? ¿En qué se convierte? Emerge algo que el capitalismo, según el autor, ha olvidado por completo. El cuidado como una obligación. El cuidado suena a lo contrario de la dominación.
¿Cómo se integra eso? A través de un concepto central en estas prácticas, el aftercare. El cuidado posterior, exacto. El texto lo subraya como algo no negociable, una responsabilidad inherente al rol de poder. Tras una sesión intensa, la persona que ha dominado tiene la obligación de asegurar el bienestar físico y emocional de la otra persona. Es un proceso de... De contención, de vuelta a la normalidad. Eso es. El argumento es que el verdadero poder no se demuestra en el acto de dominación, sino en la capacidad de cuidar de sus consecuencias. Vale. Vamos a intentar visualizar eso. El texto lanza la pregunta, imaginemos un capitalismo con aftercare. ¿A qué se refiere en la práctica? ¿Una palmadita en la espalda después de un trimestre fiscal agotador? No, va mucho más allá. No es un añadido cosmético como una iniciativa de responsabilidad social corporativa para la foto. Sería una parte integral del proceso. Ponme un ejemplo. A ver, si una empresa tecnológica exige a su equipo semanas de trabajo de 80 horas para lanzar un producto, es un acto de extracción de energía brutal. Sí. El aftercare no sería una fiesta de lanzamiento. Serían semanas de descanso obligatorio y pagado, acceso a servicios de salud mental y una participación real en los beneficios extraordinarios que ha generado ese esfuerzo. Bueno, en el caso de los recursos naturales, si una empresa minera... Exacto. Si extrae un mineral de una montaña, su trabajo no terminaría al agotar la veta. El aftercare dictaría que su responsabilidad solo acaba cuando el ecosistema ha sido restaurado a un estado igual o mejor que el original. El cuidado posterior se convierte en la firma de un poder ejercido de forma responsable. ¿Esa es la idea? Pero seamos realistas. ¿Es esto económicamente viable en un mercado global competitivo? El texto lo plantea desde una doble perspectiva. Por un lado, es un imperativo ético, pero por otro, argumenta que es la única estrategia sostenible a largo plazo. Sostenible. Claro, un sistema que agota sistemáticamente a sus trabajadores y sus recursos naturales está, por definición, condenado al colapso. El aftercare no es solo un acto de bondad, es una inversión en la sostenibilidad de la propia fuente de poder. Es una visión menos cortoplacista y, en última instancia, más inteligente. Justo. Esta idea del cuidado como algo estratégico me parece que conecta con otro punto. Para cuidar de algo, primero tienes que dejar de verlo como un objeto desechable, ¿no? Has dado en el clavo. Eso nos lleva directamente a la siguiente idea clave del ensayo: la diferencia entre cosificar y vincularse. Vale. El texto argumenta que el lenguaje del capitalismo ya revela su mentalidad. Hablamos de recursos humanos o recursos naturales. Cierto, la palabra recurso ya implica que es algo que está ahí para ser usado, un objeto pasivo. Exacto. Pero aquí tengo otra pregunta, jugando a abogado del diablo. ¿En las prácticas BDSM no hay un elemento de cosificación? ¿A veces incluso explícito y pactado? Sí, es una buena pregunta. El texto lo resuelve de una forma muy sutil. ¿Cómo? Argumenta que en el BDSM ético, cualquier forma de uso del otro es simbólica y crucialmente está enmarcada dentro de un vínculo humano preexistente. Basado en la confianza. Basado en la confianza. Nunca se olvida la humanidad de la otra persona. Y aquí el autor cita una idea que es el corazón de todo esto. El amo cuida a la persona sumisa no por un altruismo abstracto, sino por un pragmatismo profundo. A ver, y es que, y cito, destruir aquello que te da poder es destruirte a ti mismo. Es una lógica implacable. Es puro interés bien entendido. Si tu poder emana del consentimiento y el bienestar del otro, tu principal objetivo es preservar esa fuente de poder. Claro. Si el capitalismo aplicara este principio, la mentalidad cambiaría por completo. ¿Se pasaría de una lógica de explotación? A una de simbiosis. El texto lo ilustra con la industria de la fast fashion. El modelo actual trata a los trabajadores y al medio ambiente como recursos completamente desechables para maximizar el beneficio inmediato. ¿Y una lógica de vínculo implicaría? Invertir en salarios justos, condiciones seguras, materiales sostenibles, pero no como un coste extra o una campaña de marketing. Sino entendiendo que la salud de toda esa cadena es la salud del propio negocio a largo plazo. Exacto. Rompe por completo con la idea de la economía como un juego de suma cero. Donde para que yo gane tú tienes que perder. En el modelo que describe el texto, el dominador solo puede prosperar de forma sostenible si aquello que domina también prospera. Es una interdependencia reconocida y cuidada. Y esa interdependencia tiene que cambiar el objetivo final del sistema. Por completo. Claro.
Si el objetivo ya no es la simple extracción, sino mantener una relación sana, los valores que se premian tienen que ser otros. El texto parece estar construyendo un sistema de valores completamente alternativo. ¿Qué es lo que este sistema, bueno, para usar su lenguaje, qué es lo que fetichiza? Ese es el término exacto que utiliza, y es el último gran argumento. Sostiene que todo sistema de poder tiene su propio fetiche, aquello que idolatra y persigue. Y el del capitalismo está claro. La acumulación, el tener más. El éxito se mide cuantitativamente. Crecimiento del PIB, beneficios trimestrales, cuota de mercado, vale. ¿Y el BDSM ético, en esta interpretación, qué fetichiza? Has dicho antes la responsabilidad, pero me cuesta un poco entenderlo como un fetiche, como algo deseable. El texto lo explica de una forma muy psicológica. Argumenta que para el amo ético, el placer, la satisfacción, el erotismo del poder no reside en el simple hecho de dar una orden y que se obedezca. ¿Y dónde reside? En la habilidad de ejercer ese poder de forma magistral y responsable. Es el placer de orquestar una experiencia intensa, significativa y, sobre todo, segura para la otra persona. Como el orgullo de un cirujano que realiza una operación compleja a la perfección. ¡Qué buena analogía! No es el orgullo de un carnicero, es el de un cirujano. La responsabilidad es la prueba de su competencia. Ah, ya lo veo. El éxito no está en la adquisición, sino en la calidad de la ejecución. Es un cambio de un fetiche cuantitativo a uno cualitativo. Exactamente. Y si ese es el valor central, las preguntas que se hace un sistema económico tienen que ser otras. Por supuesto. El texto propone que un sistema así dejaría de hacerse la pregunta capitalista por defecto. ¿Cuánto más puedo extraer? Y en su lugar se preguntaría, Preguntas radicalmente diferentes. por ejemplo, ¿Hasta dónde puedo llegar sin causar un daño irreparable? Esa es una pregunta sobre límites. También imagino que se preguntaría, ¿qué necesita aquello que me da poder, mis empleados, el ecosistema, para mantenerse sano? Que es una pregunta sobre cuidado y sostenibilidad. Y una última que el texto destaca como crucial. ¿Qué pasa cuando digo basta? Saber detenerse. es el antídoto contra la obsesión por el crecimiento infinito, que es un imposible lógico y físico que acaba agotando cualquier sistema. Son preguntas propias de un jardinero, no de un conquistador. Me gusta esa imagen, alguien que gestiona un ecosistema y conoce sus ciclos en lugar de alguien que extrae un botín y se marcha. Es un cambio de identidad brutal. Y esa es la transformación final que propone el ensayo. La responsabilidad deja de ser una carga o una limitación impuesta por la regulación y se convierte en el indicador principal de un poder bien ejercido. Bien, si unimos todas las piezas. El texto no parece proponer un mundo sin poder ni jerarquías, que suele ser la crítica utópica habitual. No, para nada. Su conclusión es mucho más matizada. ¿Cuál es entonces? La conclusión a la que llega no es que el poder o el deseo de dominar sean intrínsecamente malos. El problema, insiste, es que el capitalismo domina mal. Lo ejerce de esa forma que el texto llamaba infantil. Exacto. Lo hace sin un consentimiento claro, sin límites negociados y sin un cuidado posterior responsable. Y frente a eso, el BDSM ético se presenta como Como un modelo alternativo, aunque sea provocador, para pensar el poder. Un modelo donde la autoridad se ejerce con una conciencia aguda de sus consecuencias, donde el cuidado no se ve como una debilidad. sino como la máxima expresión de control y responsabilidad. De hecho, el texto cierra con una frase muy potente. Dila. Tal vez el futuro no necesite menos poder. Tal vez necesite amos que sepan cuidar. Es una conclusión que te deja pensando, porque subvierte la idea de que la solución a los problemas del poder es simplemente abolirlo. El texto sugiere que quizá la solución es aprender a ejercerlo mejor. Con más ética, más conciencia y sobre todo más responsabilidad. Un poder adulto, en contraposición al poder infantil del que hablaba al principio. Y esta comparación tan inesperada nos deja con una pregunta que va más allá del propio texto, ¿no? Sí, el ensayo se centra en la economía, que es un sistema enorme y complejo. Pero si aceptamos por un momento su premisa, que un modelo de poder basado en el consentimiento, la responsabilidad y el cuidado es más sostenible. La pregunta es, ¿dónde más se podría aplicar? Exacto. ¿Qué otras estructuras de nuestra sociedad podrían transformarse si les aplicáramos esta misma lógica? Pensemos en la educación, en la política o incluso en nuestras relaciones personales más cercanas. ¿En qué otros ámbitos de nuestra vida estamos quizás
dominando mal sin ni siquiera darnos cuenta.